Le queremos darle la bienvenida a Pedro Suárez Peñafiel, fisioterapeuta y un magíster en inteligencia artificial, un pro también en todo lo que son algoritmos del diagnóstico diferencial, algo que es sumamente increíble y está a la vanguardia de la tecnología y de los últimos tratamientos con evidencia científica, de la práctica basada en evidencia prácticamente, ¿no? También es profesor, docente de maestrías y un gran colega, ahora amigo también, y muy encantado de poder compartir este podcast que se llama Fisio con Conciencia y tratar de hacer algo más por compartir la línea de la fisioterapia y poder llegar a muchos profesionales y a muchas personas que también padecen diferentes tipos de dolor. Te quiero dar la bienvenida, Pedro, y quiero que te presentes y ¿quién es Pedro? Vamos. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Pedro, soy fisioterapeuta. También, bueno, he estudiado algunas cosas. Soy máster en terapia manual ortopédica, soy rehabilitador de columna, rehabilitador de extremidades y articulación temporomandibular. Soy máster en valoración biomecánica clínica aplicada y también en inteligencia artificial aplicada en la salud. Me dedico a la investigación de variables biomecánicas con respecto a la normalidad y también hago pericia médica. Entonces, he estado durante ya más o menos unos 10 años dentro de la docencia. Tengo un laboratorio de análisis de movimiento en la Escuela de Cuenca. Ahí hacemos valoración y cuantificación del daño corporal, además de los tratamientos de rehabilitación que requieren las personas en sus condiciones. Había un tema que me mandaste que es muy interesante acerca de los algoritmos para el diagnóstico diferencial. Cuéntanos un poquito acerca de este tema que es muy importante para los fisios, que es muy desconocido y prácticamente siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y gracias a esto, pues queremos llegar a más profesionales que también puedan contar con más experiencia para poder llegar a un diagnóstico diferencial. Claro, bueno, te cuento una historia. Esto nace más o menos un par de años antes de la pandemia, con un excelente amigo mío y también un colega tanto en la universidad como en el laboratorio que se llama Gianluca Serrano. Con él comenzamos a desarrollar algunas situaciones para poder observar cómo se comporta el cuerpo humano. Entonces, hubo un momento crítico en el que yo conversaba con Jonathan y le decía, hay cosas en el diagnóstico que dentro de la rehabilitación en ese momento, por lo que yo había aprendido en la universidad, eran bastante superficiales. Eh, claro, las cosas van evolucionando y nosotros vamos observando cómo se avanza en la ciencia. Y en ese momento yo me puse a investigar mucho sobre cómo son los test ortopédicos, que fue la primera parte en la que desarrollé mi experticia clínica, para saber si es que los test ortopédicos eran realmente los que nos podían ayudar en un diagnóstico. A medida de que íbamos profundizando en el tema, nos encontramos con conceptos estadísticos que suelen ser complejos, como la sensibilidad, la especificidad. eh, ¿Qué tan bueno puede ser un test para decir si es que un test cuando se aplica funciona? Es decir, el test puede registrar verdaderos positivos o verdaderos negativos. Y ahí comenzó el viaje de los algoritmos diagnósticos porque nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Sí, Pedro, y prácticamente en esto de los test ortopédicos que lo manejamos y nos siguen enseñando a nivel académico, también hay grandes vacíos porque los test no fueron aplicados de la misma manera para todos y los pacientes o los profesionales verdaderamente no saben cuándo valorar o en qué tipo de grados poder ver un resultado para diferenciar el test. Y aquí tenemos, por ejemplo, el test de la SEGE, por ejemplo, que es a 45, a 60, otros medirán a 80, otros medirán un dolor irradiado, el otro medirán una tensión muscular como del nervio o una radiculopatía. Entonces, aquí va a haber muchos sesgos y muchas variantes Sí, que sí, seguimos viviendo y no solo pasa a nivel de, como te digo, de este test, sino también de rodilla, de tobillo, de columna cervical y demás cosas. sí, justamente iba por ahí. En un determinado momento nosotros nos preguntamos qué tanto mide un test lo que dice que está midiendo. Por ejemplo, vamos a poner el test de la SEI. ¿Ya? El test de la SEGE realmente mide o censa si es que existe una hernia o censa en realidad si es que existe tensión en Correcto. un nervio, que son dos cosas completamente distintas, Exacto. porque el nervio sí puede ser tensado,
por una hernia, puede ser comprimido, ¿no? Y eso disminuye su movilidad. Prolongación. Pero sí, el nervio también se puede comprimir a nivel de en lo que ahora se le conoce como síndrome de glúteo profundo. La terminología también va avanzando. Antes era un síndrome de piramidal, pero Sí, finalmente se pudo observar que no es la única estructura que puede comprimir el nervio. Entonces, esta pregunta yo creo que es muy válida cuando nosotros estamos haciendo práctica clínica y mencionamos, ¿este test realmente mide lo que dice que está midiendo o es otra situación? Porque como les he explicado varias veces a mis estudiantes y en algunos cursos que he realizado y en las conversaciones que tengo con los colegas, un test ortopédico tiene dos respuestas, sí o no, no dice nada más. exacto. Entonces, ¿Es o si no es es? que, exacto, es o no es. Pero ahora, ¿indica realmente qué estructura se está pasando? ¿Indica realmente si es que es la estructura que nosotros estamos pensando la que está siendo preguntada, como les había mencionado, o no? Y aquí parte la cuestión de los algoritmos diagnósticos, porque también nos tenemos que poner a pensar, ¿qué pasa si es que un paciente llega con una disfunción, pero sin un diagnóstico? Y el momento que nosotros estamos haciendo la valoración clínica, no encontramos ningún hallazgo positivo, pero el paciente sigue teniendo la dificultad. ¿Qué hacemos de ahí? No podemos quedarnos sin un diagnóstico o sí, porque finalmente nosotros tenemos que diferenciar que la fisioterapia, la rehabilitación, es una rama que va a tratar la disfunción que tenga una persona. Por una disfunción, nosotros tenemos que entender que es una alteración del movimiento. Y aquí es cuando la cosa se puso compleja, porque cuando entendimos que una alteración del movimiento es una situación que debe ser medida, tenemos que saber qué vamos a medir. Y la función generalmente se mide con matemáticas. Ahí nacieron los algoritmos. Perfecto, perfecto. Y eso te digo, o sea, prácticamente también lo que tratamos de diferenciar con este tipo de algoritmos es llegar a un verdadero diagnóstico diferencial, sea de la parte funcional o estructural, porque si nos vamos a lo actual, se podría decir que, por ejemplo, una lumbalgia es un síntoma al igual que Sí, un problema, pero muchos catalogan en el CIE-10 los médicos y lo catalogan como un tipo de patología y prácticamente no saben qué está pasando dentro de la estructura como para poder llevar a un diagnóstico y eso es lo que yo también siempre he peleado, ¿no? Siempre porque llegamos, decimos, tiene una cervicalgia, una dorsalgia, una lumbalgia, pero nadie nos explica qué está pasando dentro de esa estructura. Y aquí es sí, donde van las matemáticas. sí. Justamente para definir esta sintomatología como tal, no como un diagnóstico, nosotros tenemos que preguntarnos primero, nosotros podemos, mediante las maniobras ortopédicas, determinar si es que realmente es una u otra estructura, y la respuesta es en varios casos sí y en varios casos no. Por ejemplo, si una persona tiene un dolor lumbar, este dolor lumbar, cuando se cataloga como inespecífico, es porque no se puede diferenciar a la estructura. Lo que hace la fisioterapia, lo que hace la terapia manual puntualmente, es tratar de determinar una estructura a base de pruebas ortopédicas. Médicas. Una prueba ortopédica también es una prueba de presión muscular, es una prueba de un punto gatillo. Una valoración ortopédica también es una prueba de movimiento, una prueba de flexión anterior, una prueba de extensión. Entonces, existen determinadas sintomatologías en las que nosotros podemos darle una característica a través del movimiento a una estructura específica que es la que está generando el dolor. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los libros, a los manuales, podemos observar que cuando se hace flexión, todos los libros nos dicen y la ciencia nos dice que el núcleo en la flexión de la columna lumbar, el núcleo del disco intervertebral lumbar Hacia migra hacia posterior. posterior. En este caso, por lógica, nosotros podríamos saber que el núcleo podría contactar el nervio y eso da sintomatología, ¿cierto? Pero supongamos que no da la sintomatología porque no hay irradiación, solo genera dolor lumbar. ¿Qué quiere decir esto? Que es otra estructura. ¿Qué estructura podría ser la que molesta ahí? Un músculo. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene una suficiencia mecánica, es decir, no puede El generar ángulo. tensión cuando la persona se está Ajá. flexionando hacia adelante. No tiene un control del movimiento adecuado. Entonces, claro, determinar qué músculo es bastante complejo.
Ujú. bastante complejo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros nos podemos servir de otro tipo de pruebas, en las que nosotros observamos el rango de movimiento, por ejemplo, Vengo de y movimiento. evaluemos el rango de movimiento. Eso se puede hacer con una inclinometría. Y justamente como ya tenemos un dato muy específico, la inclinometría, podemos decir, ah, ya, si yo le trato a mi paciente, tengo que generar una flexibilización de los tejidos. Entonces, yo tengo ese dato, la flexibilización me va a hacer que el paciente pueda generar un mayor rango de movimiento. Ahora, ¿cambia el dolor? Sí, cambia el dolor. Por lo tanto, el tratamiento está resultando. ¿Sí? Sí, Aunque yo tenga algo que es inespecífico, yo puedo catalogar la función. En el PIE 10 hay una cuestión bastante interesante. Eh, los diagnósticos médicos, muchos, no todos, son estructuralistas, es decir, señalan una estructura como la causa principal de un dolor. Cuando claro. no pueden encontrarla, la llaman inespecífica. No hay problema con ese diagnóstico, pero el CIE-10 no cataloga función, eso cataloga la CIF. La Y CIF, la CIF no cataloga función de manera cuantitativa, cataloga función de manera cualitativa. cualitativa. Ajá. Exacto. La forma de hacer una catalogación Es cuantitativa cuantitativa. es con biomecánica, porque la biomecánica me va a indicar, por ejemplo, ¿tiene una alteración de la fuerza? Sí, pero ¿cuánto? Justamente alguna vez, hace mucho tiempo, conversaba con unos colegas y yo decía que deberíamos descartar las pruebas de daños, porque muchas veces la prueba nos dice, ah, el paciente tiene 3/5 porque vence la gravedad. Para vencer la gravedad, uno necesita una fuerza superior a la gravedad. Y ahí se involucra la velocidad del movimiento. Si es que yo soy muy veloz para vencer esa gravedad, debo necesitar más fuerza porque tengo que hacer una aceleración correspondiente a eso. Exacto. Entonces, ahí las cosas se ponen más específicas. Y Y cambian bastante. cambian Sí, los paradigmas. y eso también a nivel de estudios, de evidencia científica, date cuenta que la parte más del 75-80% de lumbalgias son por problemas musculares, dolores miofaciales, pero el 2 al 3 o al 5% máximo creo que son de tipo quirúrgico, las hernias, y de ahí se reabsorben. Pero, ¿qué opinas de los famosos chips que les dejan a los pacientes, los médicos también, que es un gran problema que tenemos en la actualidad en las consultas? ¿Por qué? Porque llega un paciente y dice, tengo hace 10 años una hernia y no me puedo agachar. O tengo hace 15 años y siguen con ese chip y ese chip y ese chip y solo fue la falta de la movilidad o la falta de educación a su momento, porque tranquilamente una hernia puede catalogarse, puede acomodarse, puede el cuerpo adaptarse, tiene el sistema de autogeneración, de autocuración también, en el cual se va adaptando y va compensando las disfunciones adaptativas y por eso tenemos las diferentes disfunciones, ¿no? Y las partes asimétricas. ¿Cómo vamos con ese tema en relación, Pedrito? Eh, tengo muchas opiniones sobre eso. No, estamos para conversar, ¿verdad? Sí. Libremente. La primera es que muchas veces nosotros tenemos que saber contextualizar la situación del paciente. Lo que yo les he mencionado hasta ahora son datos, pero el paciente no son datos. El Exacto. paciente es un contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, valorar el dolor del paciente es una cosa extremadamente importante. Todos lo hacemos. Ahora, las revaloraciones como son. Por otra parte, cuando nosotros tenemos una dolencia por un mecanismo normal, generamos cierto tipo de situaciones que son patrones que nosotros utilizamos para protección. Entre esos, el miedo. Aquí hay que entender una cosa. Con esto quiero ser lo más claro posible. El dolor no es mal. El dolor es un sistema de alarma. El dolor nos está indicando que hay algo que no está funcionando adecuadamente. El problema viene cuando el dolor se lleva por mucho tiempo y ese dolor se engrana, se esquematiza, genera un patrón. Entonces, nuestro cerebro, nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra percepción del medio está diseñada para que nosotros evitemos las situaciones de peligro.
Alarmas. Para poder evitar, exacto, para poder evitar esa situación de peligro, nosotros desencadenamos otro mecanismo de defensa, que es el miedo. Eso genera la kinesiofobia y eso es un engrama en el cerebro. Entonces, si tú tienes una lesión en el tobillo, te esguinzaste el tobillo. Vamos a suponer que es un esguince grado uno, un esguince súper leve. Quizá la mayor parte de personas ni siquiera se trata sobre ese esguince. Pero las primeras horas, incluso los 2 primeros días o un poco más de tiempo, puedes pisar o tu cerebro te está diciendo, No tu pises. conciencia te está diciendo, no lo hagas porque duele, ¿sí? Eso es la kinesiofobia. Por lo tanto, la kinesiofobia también es normal. El problema está cuando esto se engrana dentro del cerebro. Es decir, para esto nosotros tenemos que estudiar un poco cómo funciona la neurociencia. Se convierte en un patrón. Las, exacto. Este patrón básicamente es uno de los patrones más básicos. Y aquí esto es súper interesante porque la inteligencia artificial simula estos patrones, ¿sí? Van engranándose neuronas, van conectándose neuronas. Y el momento que se conectan las neuronas, forman rutas. Y esas rutas pueden ser, como una analogía, ¿no? Caminos de tierra o pueden ser autopistas. Claro, De la misma forma, tú generas una habilidad. Es decir, tú aprendes tanto las cosas buenas como las cosas malas de la misma manera, puede decir así, dentro de tu sistema nervioso, porque se van engranando las neuronas, se van conectando. Entonces tú necesitas hacer algo, tu cerebro se está anticipando a esa situación. Si es que eventualmente la anticipación de tu cerebro cruza por una ruta que te dice, cuando hago esto, me genera dolor, cuando hago esto, voy a tener miedo de hacerlo o no lo quiero hacer, tú tienes esa ruta. Y ese es la primera parte de la neurociencia del dolor. Entonces, esto es súper interesante porque de alguna manera la neurociencia funciona exactamente igual que la inteligencia artificial. Cada neurona tiene cierto tipo de información y cuando es activada envía esa información también. Y ese enviar esa información hace que se esquematicen patrones. Así nosotros reconocemos las cosas. Así tú puedes reconocer que yo estoy con audífonos o que estoy con lentes, o puedes reconocer cada una de las letras que forman las palabras que yo estoy mencionando, porque son patrones. Si es que yo eventualmente estuviera hablando en otro idioma, tú no reconoces el patrón. Y si es que no reconoces el patrón, no lo entiendes. Lo que hace nuestro cerebro es reconocer el patrón que me va a generar miedo y lo voy a evitar. Pero ese evitar genera varias cosas, porque cuando un paciente asiste a cualquier personal de salud, no particularmente los médicos, no particularmente el terapeuta físico, sino cualquier personal de salud, y el personal de salud le menciona que no debe hacer algo, la palabra del personal de salud es credibilidad, porque tú asistes donde un personal de salud con la presuposición de que la persona sabe lo que te va a decir, así no sepa. Y esa característica juega mucho en contra de algunos pacientes cuando asisten donde diversos, como menciono, personales de salud que están educados en la evitación, ¿sí? Tú recordarás que hace mucho tiempo a ningún paciente se les recetaba moverse cuando tenía una hemiplegia y después las cosas fueron cambiando. Ningún paciente se le necesitaba decirle, usted tiene que sentarse, comenzar a sentarse, porque eso cambió el esquema. Eso es el pasado. Y estuvo bien en su momento porque no se tenían las herramientas adecuadas para poder entender lo que estamos entendiendo ahora. Ahora, en este punto, nosotros debemos decir cuál es el riesgo y cuál es el beneficio, porque de todas formas, la movilidad tiene riesgos. Por lo tanto, tiene que ser prescrita. Si es que no es prescrita adecuadamente y por el personal exacto. adecuado, no va a funcionar de la manera correcta, porque va a funcionar, todo movimiento funciona. Y eso te decía, o sea, acerca del dolor, lo primero que debemos de hacer es tratar de diferenciar el tipo de dolor que tenemos, porque todos los dolores no son los mismos. Ni todas Y las personas sienten igual. ni todas las personas sienten igual. Y eso te iba a decir una pregunta desde mi punto de experiencia también, ¿no? ¿Cómo catalogas el nivel de percepción del dolor de cada persona? ¿Cómo le darías un concepto a eso, más o menos? O sea, por ejemplo, lo que es 8 para Rommel no es 8 para Pedro. Ya, ahí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta.
¿sí? Ese es el umbral del dolor. Y el dolor tiene características, ¿no? Tiene características emocionales, es contextual, en realidad tiene muchas características. Y aunque el dolor que tú puedas sentir no sea igual al que yo siento, hay una catalogación que se puede hacer numérica, se hace con un instrumento que se llama algómetro de presión. Básicamente es como una balanza de presión. Tiene un Sí, cabezal, tú presionas sobre una parte y eso ¡pum! Te marca cuánta resistencia a la presión tiene. Esa sería una manera bastante específica de hacer, pero no la más correcta, porque el dolor es en función de la experiencia de la persona. exacto. O sea, yo también Sí, me voy a ir siempre por ese lado que lo que cada persona puede sentir es en base a la experiencia vivida de lo más traumático y cataloga como su máximo 10 para poder ser medido en una escala. Y lo otro que también te quería hablar es, ¿qué opinas de las cirugías de hernia discal? ¿Se operan, no se depende, operan actualmente? ¿Qué percepción tienes de la sí, evidencia que tú has tratado en este punto? Porque en Motion Lab he visto también análisis biomecánicos en base a todas estas funciones que también me parece súper increíble tener los sensores, poder hacer análisis de marcha y todo eso claro, de que ya vamos a conversar en un ratito, claro. que también es algo genial. A ver, sobre las hernias de disco, tenemos que tener mucha consideración sobre algunas situaciones. Si es que una hernia de disco está extruida o está secuestrada y está contractando estructuras nerviosas, muy probablemente sea necesaria la cirugía, pero no se da en todos los casos, es un porcentaje muy reducido. Ajá, Ahora, hay otra parte que nosotros también tenemos que entender. Una hernia de disco no siempre está causante de un dolor, ¿sí? exactamente. Y es Es que la el paciente, posición de las vértebras en la, el sentido de las imbricaciones. sí, aquí tenemos que, a ver, eh, a mí me gustan mucho las matemáticas y puedo explicarlo esto desde un punto bastante simple. Supongamos que esta es la altura de un disco, ¿ya? A medida de que pasa el tiempo, el disco se deshidrata, es decir, esta altura del disco disminuye. Y si disminuye, en la parte posterior están las articulaciones ilioapoficiales. Si es que disminuye la altura del disco y disminuye la distancia que existe entre las articulaciones ilioapoficiales, en este caso, estas articulaciones pueden contactar y eso genera dolor. Por Sí, eso se hacen los bloqueos para las articulaciones. Entonces, esa es una característica. Otra característica es que nosotros, a medida que aumentamos la edad, perdemos la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Y esa pérdida de la cantidad de agua en el cuerpo también hace que se deshidraten los discos. Y esa deshidratación de los discos es lo que los pacientes llegan y me dicen, me dijeron que tengo un asentamiento. El asentamiento es una terminología para los pacientes muy común y está bastante bien, pero para los fisioterapeutas no es una terminología que está completamente bien, porque el asentamiento describe demasiadas cosas. Si es que una persona ya tiene un asentamiento y supongamos que esa persona tiene artrosis, nosotros podríamos pensar en que también tiene una osteofitosis. Y si es que esta osteofitosis está ubicada en los agujeros intervertebrales, podría ser un osteofito, si el paciente tenga la E. Entonces, es muy difícil discriminar esa situación, bastante compleja. en el Mm, punto de tratamiento, en base a la terapia manual ortopédica, desde tu punto de experiencia y lo que haces con los algoritmos diagnósticos, ¿cómo lo solucionas? A ver, yo estudié muchísimo sobre manipulación Ajá. articular, ¿ya? Es interesante, es bueno, funciona, pero tiene una característica. Hablando científicamente, ese funcionamiento es por otra cosa. No es necesariamente la situación que ya manipulé y soy un crack No. manipulando, soy extremadamente bueno manipulando y eso es lo que les hago al paciente. No. Si es que el paciente va y No. tiene la percepción de que la manipulación le va a mejorar su situación, eso sucede. Pero la manipulación no es el tratamiento.
¿Cuál sería la diferencia Exactamente. entonces entre la fisioterapia y la quiropraxia? Ninguna. Lo que yo siempre trato de hacer, y aquí retornando un poco al tema del dolor, cuando un paciente llega a mi consulta, la primera consulta yo le evalúo y le explico una cosa que es muy importante. El dolor no tiene un comportamiento lineal, el dolor tiene un comportamiento de picos. Y en estos picos es donde vamos a observar la diferencia, porque sí, el dolor puede descender y aunque descienda, puede mantenerse el mismo lapso de tiempo o Ajá. puede tener una característica distinta. No descendió, pero ahora duró menos. Puede tener otra característica distinta. El dolor descendió y se intensificó con una Ya situación. entendí. Ajá. Y puedes identificar esa situación para el paciente y para el terapeuta es algo súper importante, porque el paciente, cuando nos está describiendo algo, nos va a describir un movimiento específico. Entonces nosotros ahí podemos enlazar cómo es ese movimiento específico que el paciente genera para que le moleste y tratar en función de eso. Por otra parte, la escuela que yo tuve de terapia manual fue una escuela multidisciplinaria en la que se engranaron varios conceptos, ¿no? Mate. Cálculo, mezcla, Sirian, y cada uno tiene situaciones muy interesantes. Hace un par de meses estaba dando una clase de introducción a la terapia manual y les decía que no hay que casarse con la técnica, hay que Exacto. coger una cosa que tenga No buena tener cada uno. nuestro baúl de herramientas para saber cuál utilizarla en el momento adecuado. Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más interesante me pareció es la centralización de los síntomas. Muchos pacientes llegan con una extensión del dolor bastante amplia, pero si es que uno comienza a observar cómo funciona la terapia y el dolor se va centralizando, se termina involucrando una mejora. Pero como decía, no es la única herramienta que tenemos. El ejercicio terapéutico, el control motor, todos esos son parte del tratamiento, no son el tratamiento. El tratamiento involucra al paciente para que el paciente sea parte de esta situación, se apodere de su cambio, porque en realidad lo que cambia la molestia del paciente es cambiar sus factores. Y esos factores tienen que ser bien catalogados, bien observados. Yo generalmente a los pacientes, dentro de las cosas que hago, para mí las técnicas manipulativas son técnicas preparativas, ¿sí? Eso Ajá. cambia mucho los O esquemas la de los variación pacientes. desde los cambios de presión a nivel de las placas neurales, ¿verdad? Eh, en realidad la manipulación tiene una característica neurofisiológica en la que, a ver, esto también es bastante importante, bastante interesante. Nosotros tenemos una vía de percepción consciente y una vía de percepción inconsciente. La vía de percepción consciente sube directamente hacia el tálamo y luego el somatosensitivo. La vía de percepción inconsciente se decusa al mismo nivel y se enlaza con la motoneurona de esa zona, con los músculos que van a generar eso, y les inhibe. Y eso disminuye el dolor, pero eso tiene un efecto momentáneo, Ajá. ¿sí? Y luego esa misma situación se decusa hacia el lado contrario y sube hacia el cerebelo. Y en el cerebelo hay una parte súper importante en la que si es que nosotros disminuimos el dolor de una zona específica del cuerpo y esto se hizo inconsciente, luego nuevamente se enlaza con el tálamo, Y pero esto va a desaparece. ayudar, sí, esto va a ayudar a modular el inicio del patrón en la corteza motor. Entonces, claro, es por eso que tú haces una manipulación y no sé, no quisiera que se molesten muchos colegas con lo que voy a decir, pero esto es el show de la manipulación. Como he Ajá. dicho de inicio, la manipulación funciona, ¿sí? Pero no es el tratamiento. Y el show de la manipulación radica en que uno hace la manipulación y luego le pide al paciente que se mueva, siempre se mueve y el paciente dice, ya me desapareció el dolor. Sí, Pero es porque funciona momentáneo, desde a corto plazo. funciona Es desde igual una que cuando parte cogen y miden las neurofisiológica. piernas, una pierna más larga que la otra. Ya El sé, non-sitting test. sí. Y eso, ¿cachas? Yo, Y los muchos quiroprácticos también lo hacen y lo dicen y lo dicen, vea, le manipulo y vea las piernas igualitas, o sea, que no tiene nada de relación, o sea, no, y uno se no, choca, la no. gente es tan incrédula en esa parte que chuta, van y confían y hacen. Pero eso es una situación normal, porque el paciente no sabe.
y no Exacto. tienen por qué saber, o sea, no El tienen por qué paciente con saber. que Es le como que, soluciones el problema, el paciente está dispuesto a lo que sea. No claro, yo, quiere saber ni la técnica que le vas a aplicar, sino que le soluciones el problema. porque podríamos decir, pongamos la misma situación, pero cambiemos de profesional, ¿ya? Tú te vas al mecánico y el mecánico te dice, Romen, se dañó el sensor de oxígeno. Y vos dices, ¿qué? Sí, se Cambio. dañó el sensor de oxígeno. Y vos le dices, ya, cámbiame. Y me dice, sí, véngase en 3 días. Y sabes si se dañó el sensor de oxígeno o no sabes si se dañó el Exacto. sensor de oxígeno. Y después de eso, tú regresas y tu carro ya no suena, consume menos gasolina. Y tú después dices, no, es que este mecánico es fabuloso. Al único tipo de que yo puedo recomendar es este mecánico. Pero no sabes, ¿entiendes? Y llegas con nuestra expectativa. Y es algo que nos pasa a todos en distintos campos. Nosotros tenemos que tratar a los pacientes con mayor brevedad posible, fijarnos en la evidencia científica. Yo sé que la evidencia científica no siempre es aplicable, porque nosotros nos pudiéramos poner a tratar con evidencia científica todas las cosas de los pacientes, no pudiéramos tratar casi nada. Así es. Esa es Debemos una ser cosa. adaptativos. Sí, Sí, sí. pero tenemos que buscar soluciones actuales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del ejercicio terapéutico, justo en el ejemplo que te tenía anteriormente, hay una parte del ejercicio terapéutico en el que si tú cambias el dolor un poquito, eso se enlaza con el patrón. Y tienes el tiempo, que es el tiempo de consulta, en el que vos trabajas con el patrón reestructurado. Entonces, vos estás trabajando en el sinergia todo el tiempo. Y aquí, a mí, una de las cosas que más me gustó estudiar en terapia manual fue la propiocepción, ¿sí? La sensibilidad de la propiocepción y el control motor. Alguna vez daba una clase de posgrado, decía a los chicos, hoy vamos a aprender todo en todas partes y al mismo tiempo, porque la propiocepción es eso, la sensibilidad es eso, el control motor es eso, todo en todas partes al mismo tiempo. Nosotros quizá no le prestamos mucha atención a los datos, pero hay muchos impulsos nerviosos que viajan a 120 metros por segundo. Eso es extremadamente rápido, extremadamente rápido. Entonces, en esa velocidad, o a 70, 80 metros por segundo, que son los receptores que se activan cuando nosotros hacemos manipulaciones, nosotros estamos cambiando momentáneamente activación, la ruta, los patrones. Y debemos servirnos de eso para, mediante el ejercicio terapéutico, poder hacer que eso se perpetúe. Y eso es poderles dar nuevas estrategias al paciente. Eso es lo interesante de los tratamientos. Eso es lo que hace que funcione. Los tratamientos, yo algo de lo que sí estoy muy en contra son los tratamientos pasivos. No, no soy una persona que recomiende el ultrasonido, no soy una persona que recomiende las químicas, no soy una persona que recomiende la electroterapia estática, sino más bien la dinámica y siempre y cuando sea medida con electromiografía, porque de lo contrario no funciona. Son cosas que el paciente puede hacer en su casa. Es que el cuerpo está hecho para moverse y como digo, el reposo es ilógico cuando lo mandamos porque podemos, yo tengo, por ejemplo, ¿a qué tú crees o yo también tengo la percepción de que el retraso de la consolidación en las fracturas actualmente se da por el reposo, porque el hueso está hecho para soportar carga y si no se soporta un poco de carga adecuada, va a tener un retraso en la consolidación y eso es lo que ha pasado actualmente desde muchos años y culpan a la alimentación, que puede ser un factor muy determinante, pero el hueso está hecho para soportar carga y ser sostén del cuerpo. Y al no recibir Sí, ese estímulo, aunque sea como neuronas de espejo, trabajar del otro lado para que igual se produzca el metabolismo, no van a producir osteocitos. sí. Eh, lo que me dices, voy a ponerlo así. Segunda clase de biomecánica, Exacto. literalmente. ¿Cómo funcionan los huesos? Ley de Wolf. No hablemos sobre la ley de Wolf. Hablemos sobre algo que se llama principio de acomodación a la carga impuesta. PAS. Funciona en todas las estructuras musculoesqueléticas. Las estructuras musculoesqueléticas se nutren a través de carga. Si es que una persona tiene una fractura y esta fractura ha sido fijada y la persona que fijó Exacto. sabe que hizo bien las cosas porque se le suprime la carga al paciente.
Exacto, y podemos dosificar por último la carga, podemos hacer otro tipo de ejercicios, Mm. podemos mandar impulsos, podemos mandar input, podemos hacer tapping neuromuscular para poder estimular de una manera diferente, pero no incitarle al reposo, porque tenemos el problema de la fractura y el problema de la atrofia muscular. Son dos cosas que van a estar marcadas súper importantes. O sea, Ya. yo tengo pacientes que llegan 8 semanas y el médico le dice que se retire las muletas, o sea, y es como que chuta, nunca. Sí, Y te justamente en dicen, esa tengo parte, 15 días para recuperarme porque ya me toca irme al trabajo. O sea, es claro, justamente en esa, por preocuparse. esa parte también es algo que se refiere los algoritmos diagnósticos del miembro inferior. Los algoritmos diagnósticos tienen una base científica bastante profunda porque se basan en estudios de normalidad y en comparaciones. Entonces, lo que tú me mencionas, vamos a hablarle más características de tu paciente. Supongamos que tu paciente es una persona de 50 años que se fracturó el fémur en el tercio medio y que fue reducido por un clavo intermedular. ¿Ya? Entonces, este paciente con ese tipo de características, ¿qué funciones pierde? Porque nosotros no vamos a tratar como tal la fractura, vamos a tratar las consecuencias de la fractura. Y en esas consecuencias de la fractura hay pérdida de la función. Entonces, si es que el paciente con una fractura en cualquier parte del miembro inferior pierde básicamente el rango de movimiento, fuerza, Pues, el equilibrio, la marcha, propiocepción. tiene alteraciones propioceptivas, como mencionas, eh, tiene alteraciones para subir y bajar graves, tiene alteraciones de resistencia del ejercicio. ¿Cómo se trata eso? Eso no se trata con compresa, eso no se Y trata con exactamente, ultrasonido. y te mandan escrito todavía en un papel y te dice, póngale electro, compresas, ultrasonido y magneto. Y cachas que el sistema público igual sigue en el mismo sistema arcaico en el cual seguimos trabajando. Ya, paz. Sí. Mira, yo considero algunas situaciones sobre los tratamientos y la actualización que debe haber. La fisioterapia de hoy no es la misma fisioterapia de hace 5 años, no es la misma fisioterapia de hace 3 años, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que saber si es que podemos estar a la vanguardia, porque actualizarse es muchas veces costoso, pero ese costo tiene que ser recíproco con lo que uno cobra por consulta, Ajá. ¿sí? Eh, Entiéndase lo siguiente, no quiero mercantilizar esta situación, pero sí, muchas veces el ataque se fomenta desde nosotros mismos. Como te mencionaba, yo no estoy de acuerdo con mucho tipo de tratamientos que se hacen. La fisioterapia es tan noble, pero tan noble, en serio, tan noble, que muchas veces no importa lo que hagas porque funciona. Y eso, Hay muchas personas que hacen exactamente el mismo tratamiento para todas las cosas y en todas, a algunos les funciona y a otros no. Entonces, claro, ahí está el problema de la catalogación, del diagnóstico, que generalmente nosotros nos venimos formando solo en cursos que nos dicen cómo se utiliza una técnica, cómo se utiliza la punción seca, pero no pero el te diagnóstico. enseñan a hacer un diagnóstico previo para saber si es que la punción seca es lo que se necesita. Y después tú ves muchos fisios, muchos profesionales, muchos colegas, todo punción seca. Y después hacen, no sé, como me pasó, yo hice kinesio tape como hace unos 10 años. Y decía, pero el kinesio tape no es para todo, pues. Hay cosas en las que funcionaba. Después no funcionaba. Y después, no sé, liberación miofascial. La liberación miofascial para todo. Y después Sí, sí. el ejercicio terapéutico para todo. Yo también Entonces hay creo que ser un poco que más conscientes. más comercializan algunas personas la parte de la venta y los que más cursos reciben y formaciones son los fisioterapeutas. De todos los profesionales de la salud, Sí, creo que son los que más invertimos en tratar de saber un poquito más. sí. Pero eso te decía, o Está sea, perfecto saber. sí, Está sí, perfecto saber. La cosa es también saber cuándo decir yo no puedo, yo no sé, no me corresponde. Porque
eso muchas veces ayuda más al paciente que decirle, no, yo puedo hacer todo. La fisioterapia sirve para todo. No, como te digo, o sea, el cambiar el modelo de No atención estoy desde muy un de punto acuerdo de con esas manifestaciones. cambiar el punto de atención del donde estamos nosotros tratando de cambiarlo, de mejorarlo, de que lleguemos a más gente con este tipo de información es para sacarles el chip que nos implantaron en la cabeza. Y yo el podcast anterior también decía que el mi mismo pensum de estudio hasta la actualidad se sigue dando, ¿cachas? Y es algo loco. Sí, Sí, o sea, y como tú dices, la sí, terapia ha ido sí, avanzando y actualizándose, entonces sí sí. debemos salirnos como que de ese marco para poder hacer algo más y darnos del valor que verdaderamente necesitamos, porque sí es medio complejo. Y el que Yo, mañana sale quiere abrirse su consultorio y está graduado y Lanford arriba. sí, yo siempre les digo a todas las personas a las que han asistido a mis cursos o a los estudiantes que han tenido clases conmigo, no hay mejor educación que la autoeducación y no hay criterio que no se pueda contradecir. Pero para contradecir, primero hay que tener un criterio propio y eso cuesta, no dinero, sacrificio. ¿Y qué Claro. tipo de sacrificio? Este de acá. Porque hay que pensar, hay una cosa que a mí me pareció súper chévere de la fisioterapia cuando nos decían, creen el tratamiento ustedes, ¿sí? Y dense el tratamiento. Esa Porque es otra ejercicios, nosotros también, podemos cacho. encontrar millones de ejercicios. Pero, ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿Y por qué? Porque si no nos dicen, este ejercicio, este estiramiento, esta situación, esta valoración es para el piramidal, estiramiento del piramidal. Nos dicen, este otro ejercicio es para fortalecimiento de tal músculo. Entonces me caso con esa técnica. Algo así, algo así. No hay que ser, Y eso te digo, no hay que ser de tengo una unas sola. palabras mías también que siempre fueron, es cada quien diagnostica hasta donde sabe y cada quien trata hasta donde sabe. O sea, no hay más. Y O sea, por para el eso justamente existen médico. las especialidades. Ah, exacto, o sea, hasta ahí, o sea, para el médico puede ser cervicalgia, para el otro puede ser una imbricación y un poquito más allá, y para el otro puede ser más allá porque vio más allá, y para ti pueden ser los algoritmos que van súper más profundo y todo chévere porque se basa en un diagnóstico y como te digo, pocos venden diagnósticos y muchos venden tratamientos. Y eso es algo que Sí, verdaderamente está fuera de lo común, ¿no? Y cuéntanos un poco qué haces en Motion Lab. ¿Cuánto tienes la empresa? ¿Cuántos años vas ya? bueno, Motion Lab no es una empresa, es un laboratorio de biomecánica clínica aplicada. Lo tengo desde el 2023, cuando terminé mi maestría en valoración biomecánica clínica aplicada. Yo estaba estudiando en España y desde ahí comenzamos con la parte de la cuantificación, que es lo que más me gusta. Me gusta mucho, como te mencionaba al inicio, las ciencias exactas. Pero antes de eso tenía un servicio que se llamaba Pedro Suárez Kinesiólogo. Marca Eso lo registrada. tuve como unos 5 años. Claro, sí. Sí. Entonces, ¿Qué ahí nomás haces comenzó en Motion bastante Lab? esto. Y, a ver, hago análisis del movimiento, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con valoraciones de la marcha, valoraciones del equilibrio, cuantificación del daño corporal, valoración de la fuerza y valoración de la función de manera general. Hacemos ¿Qué análisis también de manera la carrera, aplicas Motion Lab hacemos otro hasta tipo de hacer análisis que todo son para esto? deportistas. ¿Trabajas con sensores? ¿Con qué nomás Eh, trabajas en la parte diagnóstica? sí, para la parte diagnóstica nosotros utilizamos sensores inerciales, utilizamos inteligencia artificial para análisis cinemático del movimiento, eh, utilizamos sensores inerciales para análisis cinético, hacemos cálculo de la fuerza con dinamometría, hacemos valoración de la cuantificación del daño corporal. La cuantificación del daño corporal es lo siguiente.
tú tienes un paciente que tiene una lesión, ¿sí? Y como te decía, ese paciente ha perdido cierto tipo de funciones. Entonces, dependiendo de la función que necesita el paciente o que haya perdido el paciente por su patología, tú puedes valorar eso. Pero aparte de eso, también hago pericia médica. La pericia médica es para observar cómo se ha dañado o- una función de una persona después de haber tenido un accidente de tránsito o A ver, un cualquier cuadro de situación que haya discapacidad. disminuido su movilidad. Exacto. Puedes valorar Ya, la discapacidad desde una manera cuantitativa, ¿sí? ya, Estas son pruebas de laboratorio, son pruebas complementarias. Es decir, estas pruebas, supongamos, viene un paciente que tiene un síndrome de latigazo cervical, ¿ya? un Entonces, whiplash. tú con un sensor inercial puedes hacer una valoración, sí, un whiplash, de qué tanto se mueve. Esa es una de las valoraciones. Hay valoraciones que son un poco más complejas. Más o menos como el Son Kinovea, complejas desde el punto de tratamientos de vista. análisis biomecánicos así de ese tipo. Sí, pero no, yo no utilizo el Kinovea porque No, el no. Un ejemplo. Kino es un buen sistema para aprender, recomendadísimo. Si quieren aprender con Kinovea, está perfecto. Pero yo utilizo sensores inerciales y captura del movimiento. Entonces, eso tiene una variable que es bastante interesante que se llama cambio de la aceleración angular. Tú te mueves, si esto, por ejemplo, estás moviendo la mano, ¿ya? O mueves lento o mueves muy rápido, ¿sí? Entonces puedes calcular la velocidad a la que se mueve un segmento del cuerpo con estos sensores. Y ese cálculo de la velocidad te puede llevar a cierto tipo de catalogaciones, como que la persona esté normal, la persona tenga una patología o esté mintiendo. Mm, es Para perfecto. eso sirve el Y análisis. no sé si has escuchado de este equipo que se llama Endurance. Endurance. Del endurance, sí, ese de electromiógrafo. Sí, Ajá. electromiógrafo, ¿no? ¿Qué te Sí. han recomendado? Súper. Eh, sí, lo utilicé en la maestría, pero es bastante costoso. Creo que todavía sigue por los 6.000 euros, ¿no? Está Buena entre marca, mil tienen muchos estudios, ochocientos euros el Endurance. 3.800, ¿sí? Pero ahí tienes que ver cuántos canales te va a dar, porque si te compras solo de dos canales, quizá te limite mucho. Imposible. Claro, Y es que, te por quería ejemplo, hacer otra sí, pregunta por muy ejemplo, puedes importante que hacer, nos están preguntando. ¿Qué algoritmos se están utilizando actualmente para analizar la movilidad y la alineación de la columna a partir de sensores de movimiento? Atentamente, Jan Martínez. saludos, Jan. A ver, se pueden utilizar sensores inerciales, esa es la primera forma, ¿ya? Los sensores inerciales son unas maquinitas más o menos de una pulgada que tú pones en distintas partes del cuerpo, en este caso de la columna. Puedes poner uno en el occipital, otro en Uy, C7, eso es otro en trabajo de... T12, otro en L5 y otro en el sacro. Sí. Entonces, estos sensores se enlazan y el momento que tú haces un movimiento, los sensores van midiendo cuánto se mueve. ¿Sí? Esa es una forma. Te da como un registro a través de Bluetooth o un registro de, si es que tiene una memoria el sensor, luego ese sensor, luego tú subes los datos al programa que tienes y puedes observar la movilidad. Ahora, también se puede hacer eso con captura del movimiento, es decir, con una inteligencia artificial. Tú filmas, Eso ¿sí? mismo, Filmas el movimiento y, y hay algunas parámetros. aplicaciones, ¿ya? En este sentido, te Estas voy a preguntar, aplicaciones te ajá, pueden decir, sí, estas aplicaciones, ya, te cuento. Estas aplicaciones te van a decir, por ejemplo, cuál es la angulación a la que se genera. Tal cual estuvieras midiendo con un Kinovea, pero con algo un poco más exacto. Esa inteligencia artificial lo que hace es seguir un píxel. ¿ya? Y eso te digo, la inteligencia artificial como Entonces, tal, o sea, en fisioterapia es la primera vez que escucho que se está aplicando de esta manera, pero de ahí, como inteligencia artificial, ¿qué podrías recomendar o lo consigues o cómo lo haces o qué tipo de aplicaciones recomendarías? eh, depende para qué, pero por ejemplo, hay varias aplicaciones en este momento que pueden medir la altura del salto, por ejemplo. La Sí, altura del salto es
una variable que se utiliza para determinar si es que una persona se ha recuperado completamente de una lesión de rodilla. Exacto. Hay otras aplicaciones que te hacen captura del movimiento mientras tú estás caminando en 3 dimensiones. Una se llama FlexiTrex y otra se llama Yoga.oi. Entonces, estas luego te hacen un gráfico. Yo creo que quizá una de las cosas más complejas de esto en realidad es saber entender el gráfico, porque el resto es hacer un video, ¿sí? Ya. Pero esas serían para ¿Y análisis la del inteligencia movimiento. artificial Lo que cómo lo les manejas recomiendo desde a este todos punto es de que vista? comiencen, a ver, ¿O eso les cómo iba a le decir, das por el ejemplo, yo les uso a puedo la recomendar inteligencia que, artificial? sí, yo les podría recomendar, por ejemplo, que comiencen con lenguajes, a ver, con lenguaje, con modelos de lenguaje largos, como ChatGPT. Entonces tú puedes entrenar una inteligencia artificial. Por ejemplo, tú le vas subiendo una radiografía y le dices, quiero que me digas qué observas, ¿sí? Y Plum, la inteligencia artificial te va a decir, estas partes de esta radiografía se pueden observar de estas cosas. Es la primera fase. ChatGPT no es una cosa exacta, pero Google hace un par de semanas, si es que no estoy mal, Gemini. acaba de sacar una inteligencia artificial. Sí, pero hay una, no es de Gemini, o sea, Gemini es de Google, pero hay otra inteligencia artificial de Google que hace lectura muy confiable sobre resonancias magnéticas, por ejemplo. Sí, ¿Ya? entonces hay varias. Este rato hay un mundo de inteligencias artificiales. Entonces, depende de para qué se requiere. Pero, por ejemplo, una inteligencia artificial súper básica, en su momento fue Innove, porque a la final tiene un sistema de tracking, ¿no? Te va siguiendo un píxel, Ajá. entonces tú puedes ver angulación ahí. El problema de Kinovea radica en que es extremadamente demorado, pero ya hay inteligencias artificiales. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama PhysioMaster. Dile a Jean que eso sí le enseñé en la maestría, eso sí vimos. Una aplicación que se llama PhysioMaster, que sirve para hacer este tipo de valoración. Listo. ¿Sí? Entonces, esa también se puede utilizar, pero hay un compendio y seguramente hasta finales de este año seguirán saliendo muchísimas más confiables incluso. Y Ya. va a haber un momento en el que tenga que darse una democratización de la inteligencia artificial y que sea menos costoso. Hay otra inteligencia artificial, esta es pagada, dame un segundo, le veo, porque le tenía aquí en el teléfono. Por ejemplo, yo utilizo unos sensores inerciales que tienen una inteligencia artificial de algo que se llama RunScribe. RunScribe es para medir cómo se mueve una... Sí, Run escribe, RunScribe. Entonces, con esto se puede observar cómo camina una persona, cómo corre una persona. Y como te digo, es interesante, pero muchas veces la lectura de los datos puede ser compleja. Tú- Esto te genera un informe. Tú puedes subirle a ChatGPT o a Gemini o a cualquier inteligencia artificial que sea capaz de leer informes y le puedes dar una orden es un prompt en el que le digas que observe qué es lo que hay ahí y te dé los datos de acuerdo a la persona o como si estuviera analizando un experto. ¿Qué te dice? En ese momento, cuando tú ya tienes los datos, ahí es en donde tú comienzas tu entrenamiento porque tú le vas a pedir explicaciones sobre eso. Y también comienza el entrenamiento de la inteligencia artificial, porque tú tienes que tener un conocimiento previo para entrenar a la inteligencia artificial. Y ese conocimiento previo lo que vas a buscar es decir, esto no me parece adecuado, esto, ¿por qué es así? No se debería cambiar por esta otra perspectiva y la inteligencia artificial te va a comenzar a responder. Ya. Entonces, de ahí es un entrenamiento de, ida y de vuelta, porque la inteligencia artificial no es solo para preguntar, es para aprender. Claro. Súper chévere, Pedrito, todo lo que nos has informado. Cuéntanos un poco acerca de tus cursos y de tus formaciones que también están prontos por salir, ¿verdad? Claro. Sí, muchas gracias. Para la primera semana de septiembre tenemos organizado un curso sobre los algoritmos diagnósticos lumbosacros. Sí, es para hacer diagnóstico justamente de cómo se comportan las alteraciones del movimiento en la columna lumbar y diferenciarlos de las molestias sacras y hacer tratamientos que sean específicos y que se puedan medir y que se puedan cuantificar. Y también la mayor parte del curso
está dedicada al diagnóstico, a entender el diagnóstico desde la anatomía, a entender el diagnóstico desde el movimiento, a entender el tratamiento desde el diagnóstico. Porque si es que tú diagnosticas adecuadamente, lo primero que vas a hacer es saber si es que puedes tratar o no. Y si es que puedes tratar, el curso te ofrece las herramientas de control motor, te ofrece las herramientas de entrenamiento con base de biofeedback, entrenamiento con base de la fuerza cuantificado, para que puedas generar un tratamiento adecuado con tus pacientes. ¿Sí? Como Perfecto. he mencionado, la idea de este curso es del diagnóstico para que las personas puedan hacer tratamientos adecuados. Este va a ser en septiembre y los otros que tienes de columna y de miembros inferiores. Estoy planificándolos para noviembre y también para enero. Todo Ya, depende de las personas que se vayan inscribiendo, ¿sí? perfecto. Porque hago cursos por razones pedagógicas para no más de 15 personas, ¿sí? Solo 15 personas asisten a los cursos que doy yo. Sí, súper también chicos y por contarles que Pedrito ha tenido la gentileza de ayudarnos también con una beca del 50% para este tipo de formaciones que van a ser en septiembre para los participantes del Congreso. Así que no se lo pueden perder igual de esta gran oportunidad de poder aprender y saber diagnosticar para llegar a un verdadero diagnóstico. Y yo, Pedrito, pues muy agradecido, muy contento de poder haber participado. Gracias por la apertura, gracias por tener un amigo más Con en la mucho gusto, fisioterapia, sacar del con mucho baúl de gusto. los recuerdos todo y traerlo a la actualidad y más que todo a las nuevas formaciones, incentivarles a los nuevos chicos que la ola de la fisioterapia se viene una nueva era moderna, se viene la fisioterapia actual, dejarnos de estar en esa caja chiquita, en esa caja cuadradita y salirnos de eso para conocer un mundo muy noble como es la fisioterapia, como lo había dicho acá nuestro querido Pedro. Entonces yo más que todo agradecerte, Pedrito, por esta gran participación, por esta nutrición que nos has dado en todos tus conocimientos, aprender un poco más y también comprometerte para futuros podcasts de hablar un tema en específico acerca de algo en específico. Para mí ha sido muy grato tratar de conocerte, llegar a este punto y tratar de transmitir lo que otras personas viven haciendo y viven sacrificándose, como dicen, por el honor a la fisioterapia. Muchas gracias, Jomet, por la invitación. Para mí, encantado. Siempre digo, para mí en realidad es un honor poder compartir mis conocimientos, lo poco que sé en realidad, porque en este mundo lo que más da ya es conocimientos y si eso se puede compartir, enhorabuena. También, si es que desean que podamos hacer otro tipo de podcast, otro tipo de información, un gusto, Romel, me comentas con un par de semanas de anticipación y lo Perfecto. hacemos de una, sí, Sí. sobre Oye, el tema que un quieran, si quieren comentario. hablar sobre una patología específica. Nos van a hacer un comentario. ¿Qué pasó con el comentario? Chico Ludo, Piquito pone saludos, profe Pedro. Enseña una belleza, pero es medio bravo. ¿Quién ¿Escuchaste? dice? Sí, Ludoviquito. Ludovico. Es que a veces, cachas, uno tiene la formación, yo también soy un poco enojón, ¿no? Pero en el sentido de que las cosas se hagan de una manera retórica, de que una manera en la cual es la vida de un paciente, puede ser un familiar y que si llegan a alguna consulta, pues quisiéramos la mejor de las atenciones. Y por eso también uno le pone ese empeño de que puedan aprender y puedan saber algo más. Y por lo menos con eso, Ludoviquito se te conoce y va a decir, no, Pedro. Un pro, o sea, un pro en la fisioterapia, un pro en esto, seamos lo que seamos, pero nos vamos ahí ganando nuestro espacio y lo único que quiere dejar pues aquí es una marquita, aportar con algo a la fisioterapia y a la formación de los chicos como siempre. sí soy un poco bravo, no pasa nada. Sí, Chévere, Pedrito. Entonces, Pedrito, que tengas un viaje espectacular, te vas a tu tierra, creo, gracias. y cuídate mucho y pronto estaremos vuelta conversando y te veo en el Congreso. Listo, nos vemos, Romel, cuídense. Chao, Ha amigos, sido un que honor. les vaya Gracias. muy bien. Chao, Pedrito. Chao, chao.